Según la so directora, non é unha película sobre o pasado, sino sobre a lucha presente e o sufrimiento que existe agora. Hoy revisitamos un documental que expón un problema que sigue bien patente anguaño. Huellamos el silencio de otros. El silencio de otros revela la lucha callada de las víctimas del llargo réxime del general Franco, que siguen buscando justicia hasta los nuestros días. Filmado a lo largo de 6 años, la película sigue a las víctimas y los supervivientes del régimen franquista a medida que entamen la denominada querella argentina y confronten un pacto del olvido sobre los crímenes que padecieron. Partiendo de historias íntimas a tomar el problema por lo general, expónnos las consecuencias del olvido social e institucional que sufrieron las víctimas y las familias de la dictadura. Llueñe de sofitas en un tono político, El silencio de otros utiliza la humanidad y sinceridad de las historias que cuenta para verar al espectador el deseo de todas las víctimas, dignidad y justicia. Llueñe de ser otro documental más sobre el franquismo, El silencio de otros busca el intimismo con el espectador, y non para transmitir un mensaje de refuga o desconsuelos contra el pasado, sino para reconciliarnos con él y arimarnos con la necesidad de buscar la justicia universal.